Fernando. Buenos días. Buenos días. Qué barbaridad. Parece que fue hace 20 años y Exactamente. Sentaros. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, Ya se te ve, Fernando. muy bien. Tú cada día estás mejor. Y muy contento. Tú cada día estás mejor. Eso es lo más importante, Fernando. Yo creo que sí. ¿Verdad que sí? Desde la última vez que nos vimos, entiendo que no has tenido así ningún problema nuevo, ¿no? Ninguno. Sigues ahí paseando por la calle con esta guapa mujer que tienes. Señor, que me voy a poner celoso, ¿eh? ¿Tú te has arrepentido alguna vez de no haberte dado el tratamiento que te dijeron, que te proponían? ¿Esto lo has pensado alguna vez, Fernando? Sí. Cuando me propusieron de la operación, yo le puse el problema que tenía, que usted sabe, doctor, el problema Claro. que tengo yo es el del Del corazón. del corazón. Entonces yo le dije al cirujano, digo, mire usted, si el corazón no me responde, prefiero vivir 5, 3, 10, los que sean, al lado de mi familia, a gusto, lo mejor posible, y no entrar ahí con la duda. Lógicamente. Cuando empezó la doctora Galindo, mi compañera contigo, tú te asustarías muchísimo cuando te dijeron No. que venías a paliativos, ¿no? No, ¿No te asustaste? no, ¿Y usted también? Yo sí me asusté. Tú sí, Yo ¿verdad? sí me asusté. no, porque el oncólogo, el señor doctor, Ya te lo explico. me lo explicó. Y entonces cuando yo le dije delante del cirujano que no me operaba, lo que me dijo dice, no te operas, la mejor decisión que tú puedes tomar. ¿Y tú cómo ves esto? Esta situación. ¿Cómo la vives? Yo la vivo siempre muy nerviosa, siempre mal. Pero digo, bueno, en lo que hay vida y esperanza. Y ponemos tanta confianza en ustedes que digo, ay, pues mira, un año más, un día más, un mes más, te da pues una esperanza. Claro. Pero que los nervios son muy malos. Bueno, y pero eso siempre es están. normal, eso es lógico. Pero bueno, Eso es lógico. él tiene ahora mismo una vida que yo la veo muy buena. Nos estáis tratando desde hace año y medio y es que está estupendamente. Qué bien. Y es lo que hay que vivir y decir gracias a ellos que estamos bien porque nos cuidan bien. Llego a paliativos porque atiendo a una serie de pacientes de edad muy avanzada, con una patología muy avanzada y que me estaba dando la sensación de que no morían bien. Morían con sufrimiento, con síntomas no bien controlados, sin atender una serie de necesidades que yo notaba que no eran bien abordadas, ¿no? En ese momento la medicina paliativa estaba empezando en España, estamos hablando de hace 25 años aproximadamente. Los primeros pioneros estaban empezando ya a inculcar este tipo de especialización y yo vi necesario el formarme en eso, puesto que tendría que atender a esos pacientes. La mitad de las personas que fallecen en nuestro país lo hacen sin ayuda de los cuidados paliativos, aunque todos tenemos derecho a ellos. Cada año, 75.000 enfermos mueren con algún tipo de dolor. El dolor conlleva no solo el aspecto físico, ¿no? De dolor físico que se trata con morfina, ¿no? Sino todos los aspectos que conllevan la enfermedad avanzada, ¿no? Los aspectos de sufrimiento psicológico, existencial, emocional, de problemas laborables que conlleva la pérdida del rol, muchas veces incluso del único sueldo que ingresa en casa, la atención familiar, el impacto familiar. Todo esto es un poquito de lo que se ocupa la medicina paliativa, los cuidados paliativos. El equipo de paliativos de la Fundación Jiménez Díaz revisa a diario la evolución de cada uno de los pacientes de la Unidad 34. Curiosamente, los enfermos comparten planta con los recién nacidos. Una paciente que está en situación de últimos días y que expresó, vive con una pareja, una mujer mucho más joven que ella, y quería casarse con ella, ir al juzgado, pero no ha dado tiempo por el deterioro funcional, ¿vale? Pero parece ser que ayer vino el juez y la han casado, o sea, se ha casado. ¿Ayer? Sí. Pero ella está mal, funcional y sintomáticamente mal controlada. Ingresó porque se puso ya peor. Esto fue en casa. ¿Vale? Pero está muy mal. Creo que
incluso para empezar sedación, creo que ella demanda. Yo ya no veo ninguna solución para seguir adelante, porque ahora mismo es absurdo seguir con una situación, con dolores, con angustias, con no saber hacia dónde tienes que ir, pero sí sabes a dónde tienes que ir. O sea, en el fondo es la situación final de lo que nunca te habías esperado tener, pero lo tienes. Y las decisiones que hablamos ayer son que no queremos tratamientos para alargar esta situación. Sí hablamos en todo momento de garantizar un tratamiento de alivio, ¿no? De estar confortable, Sí. pero no queremos tratamientos que puedan alargar esta situación, ¿no? Ninguna. Bueno, y la idea es cuidarte Cuidarme un poco. el tiempo que estés con nosotros. Que me quede libre. Que sería este poco tiempo de vida. Bueno, pero eso todavía no lo sabemos, María No, Ángeles. puede ser un día, 2 o a lo mejor 5 meses, nunca se sabe. Te das cuenta de que no todo es un tratamiento farmacológico, sino que a veces es sentarte con el enfermo y ofrecerle la mano y hablar del paciente, hablar con el paciente, hablar con la persona, hablar y conocer a la familia, conocer su trayectoria previa. Es verdad que decimos que para nosotros no es un paciente más, sino que es fulanito, menganito, con toda su magnitud, con toda su biografía. Y el que un paciente sienta esa empatía que intentamos dar ya nos permite entrar en un mundo que muchas veces pensábamos desconocido y nos facilita la atención, el control de síntomas, la atención de la familia. Además de médicos, enfermeras y auxiliares, el servicio de paliativos cuenta con un trabajador social y una psicóloga. Cuando el paciente percibe su realidad, porque aunque no tenga etiquetas diagnósticas de lo que le pasa, tiene su cuerpo, que es su principal fuente de información, y le va lanzando infinidad de señales que no solo no mejora, sino que incluso empeoran, ¿no? Entonces se va generando un muro con una dificultad o una barrera de comunicarse con sus seres queridos, y por la parte de la familia ocurre un poco más o menos igual. Son conversaciones difíciles, la cultura que tenemos no nos enseña a afrontar esto. Esa dificultad de comunicarse, de querer despedirse, de solucionar asuntos pendientes, de hablar, la necesidad de perdonar o ser perdonado, en este contexto son cosas muy importantes a nivel de trascendencia, a nivel de legado, ¿no? de las personas. Lo que yo he sido, lo que yo represento y lo que dejo el día de mañana. El abordaje es integral, no puedes segmentar al paciente por un lado y la familia, tiene que ir en conjunto. También hay una atención al duelo a posteriori de los familiares que hemos ido llevando en la unidad, para que no se queden desprovistos, ¿no? Porque hay que ayudarles y acompañarles también en ese proceso. Muchas gracias por venir. No, un placer poder estar. Siéntate. Bueno, hasta en otra presentación. No, ha sido una alegría volverla a ver. Sí, ya te veo. Pero pues intentando. ¿Cómo es tu vida? Cuéntame un poquito. Salir. El verano fue durísimo, Sí. muy duro.
el primer verano. Siempre son los primeros veranos y las primeras navidades, las duras. Son los primeros momentos que son los más duros, porque no es olvidar, sino es aprender a vivir desde el recuerdo, ¿no? Sí, que es de lo que se trata. Sí. Y a veces que curiosamente tú nunca, aunque estás, ¿qué le voy a contar, no? En el trance que estás, es como que nunca va a llegar. No te crees que va a llegar. No ves que está llegando. Claro, no te lo crees. Sobre todo además que tu vida 24 horas al día enfocada al cuidado de Paco, ¿verdad? Sí. Y de repente cuando no está Paco hay que volver a reorientar. No, claro que no, te vas a arrepentir. Creo que ha sido la mejor etapa de mi vida, increíblemente, claro. En la que de verdad vuelcas todo. Vuelcas tu alma, tu espíritu, tu corazón, todo. Y para mí lo volvería a hacer. A Rufino le gusta ir al hospital y reencontrarse con el equipo que atendió a Carmen, su mujer, en los últimos días de su vida. Cuando llegamos le dice Eduardo, bueno, Carmen, te voy a explicar, y le dijo, no, espera, doctor, le voy a decir yo lo que pasa. Esto no tiene solución y lo único que quiero es que mi marido y mis hijos no sufran. E incluso le llegó a decir si le podía, ¿te acuerdas? Claro, Eduardo le dijo, hombre, yo eso no lo puedo hacer. Tiene que ser lo que la naturaleza vaya... Y de hecho se quedó dormida. O sea, ya... Nada más. Estuvo 3 semanas, ¿no? Hasta que eso pasó. No me acuerdo ya. Bueno, más o menos. Y sí, esas 3 semanas sí. Nos permitió hablar de muchas cosas con ella, contigo, claro, con tus hijos. Sí. No, y con mis hijos, Ellos te recuerdan a ti y a Esther, os recuerdan como un tándem fantástico. Ella decía que su mente ya se había ido, ¿no? Que estaba su cuerpo aquí, su carcasa, hablaba de la carcasa. Sí. Bueno, ya te digo, o sea, ella no era religiosa, ni mucho menos, pero era profundamente espiritual. En los últimos años se ha puesto en marcha en varias urbes un movimiento que trata de implicar al ciudadano en el cuidado de los más necesitados. Son las llamadas ciudades compasivas. Hay una 30 de ellas repartidas por el planeta. Al final vamos generando toda una red de personas, de ciudadanos, que empiezan a conocer qué son los cuidados paliativos, cómo se pueden acceder a ellos, empiezan a saber que es importante cuidar. Y eso también es muy bonito porque cuando aprendes de lo importante y de que cuidar es un privilegio, entiendes que también cuando nos toque a nosotros, ¿no? Pues vamos a poder abrirnos a que otras personas nos cuiden, ¿no? Entonces estamos creando poco a poco un movimiento social hacia los cuidados paliativos. En torno a un café, una 20 de personas hablan sobre el sentido del final de la vida. Son los TED Café, una iniciativa que surgió en el Reino Unido y que se ha extendido por varias ciudades compasivas. Se celebran en Sevilla, Badajoz y Vitoria, entre otras. Cuando murió mi padre, a mí nos dio una lección de vida, porque supo morir, que todo el miedo que teníamos de cómo había que hacer, porque murió relativamente joven y tal, no teníamos ni idea, y él nos lo dejó todo hecho, con una tranquilidad. A mí me decía cómo quería que se fuese, pero luego me tocó a mí con un tumor de mama, y lo primero que sientes es una rabia, con 2 niñas pequeñas, de tener que superar todo eso, que cuando toca a una persona que solo le quedan 3 meses, es que no le da tiempo a asimilarlo. No le da tiempo, entonces está enfadado 3 meses. Luego pasa el tiempo y te van ayudando, te vas calmando y dices, bueno, voy a pelear y ya está. Pero el primer impulso es, lo que tú decías, o no sé quién has dicho, que es rabia, impotencia. Ese es el objetivo, llevar esta iniciativa a lugares públicos, no en una asociación, en un local privado o en un hospital, sino hacerlo en un espacio público abierto a toda la ciudadanía, que sepamos que hay un espacio para conversar de una forma distendida, tomando un café y un bizcocho, para hablar de la muerte como de otro tema cualquiera. Estamos dando la espalda a la realidad, entonces constantemente negamos la evidencia. Y en vez de reconocer que el proceso natural de la vida es la muerte, lo mismo que se nace, se muere, es como si hubiera una negación. Y, por ejemplo, yo comenté la primera vez que vine al café aquí, un alumno mío murió y yo estuve en el final del proceso y me acuerdo que hablábamos sobre ello.
y él pidió voluntariamente la sedación, porque ya no tenía, bueno, pues era un proceso degenerativo. Cuando luego fuimos a clase, yo me acuerdo, como bien decía en el grupo, ¿no? En el equipo, tenemos que tomar este tema, tenemos que trabajarlo, porque los chavales, muy al margen de que tengan una diversidad funcional, pues tienen que digerir que ese compañero falta, y que ese compañero falta por una enfermedad y que ha acabado su proceso. Costaba muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. Y bueno, trabajamos. Vitoria es una de las ciudades con mejor calidad de vida, pero también con una de las poblaciones más envejecidas. El 25% de sus habitantes sobrepasa los 65 años, o sea, más de 50.000 personas están en la llamada tercera edad. Hace un lustro, un colectivo de profesionales puso en marcha Vivir con Voz Propia. En las ciudades se va perdiendo eso que es cuidar a nuestros vecinos. Creamos estructuras buenas, yo creo que bastante buenas. Tenemos residencias, tenemos hospitales, pero nos falta que detrás de las personas tiene que haber personas. ¿Y quiénes son esas personas? No solamente profesionales, que no dudo que sean muy buenos profesionales y que hay muy buenos profesionales, sino que necesitamos personas que crucen una mirada, personas que den una mano, personas que tengan complicidades. Tenemos una sociedad de bienestar que ha conseguido que las personas estén solas. Y esto hay que darle la vuelta. Si el cuidar lo hacemos entre todos, si lo hacemos y dentro de eso es lo que estamos diseñando desde Vivir con Voz Propia. Son actividades en que la gente empiece a pensar cómo podemos ser partícipes de ese cuidado. Salen los jóvenes que van a leer a las personas mayores a las casas, los jóvenes que van a hacer actividades con las personas que están en la residencia. Lo que solemos hacer es ir a los colegios a decirles que ellas sí que pueden hacer cosas por las personas mayores y que sí que les pueden enseñar cosas. Y ellas lo que quisieron fue probar si de verdad os podían enseñar cosas, si os podían traer cosas. Nos trajeron internet. ¿Os acordáis que estuvimos viendo pueblos, vuestros pueblos? Sí, ya. Entonces seguiremos viendo institutos para que sigan viniendo chavales a veros. Ellas mismas nos preguntan, ¿qué hacían ustedes? ¿Cómo? Digo, hacíamos todo lo mismo que vosotras. Lo que pasa es que nosotros no teníamos más que una pizarra y un pizarrín, y vosotros tenéis de todas las cosas ahora para poder coger todo, y es verdad. Nosotros teníamos que salir al encerado, ellas no, ellas tienen todo cogido por acá. Las chicas estas pues te recuerdan de cuando tú eras joven, pues los adelantos que hay ahora, nada que ver con lo que teníamos nosotros en esa edad. Yo siempre he tenido mucha tendencia a ayudar a la gente, siempre me ha gustado y, por ejemplo, mi trabajo sí que quiero que sea dedicado a ayudar a la gente. Entonces, en un primer momento, cuando se nos planteó este proyecto, yo decía, ¡jo, qué guay ayudar a la gente! Pero me he dado cuenta que más ayudar yo han sido ellos los que me han ayudado a mí. O sea, sí que yo no me esperaba para nada recibir tanto como he recibido. Nos han contado muchísimas experiencias, de hecho muchos de ellos, por ejemplo Consuelo, hemos descubierto que era una pionera, fue de las primeras mujeres en hacer bachiller, iba al Alavés, era de las pocas mujeres que iba al Alavés. O sea, al final están siendo un ejemplo para nosotras y nos están mostrando otra realidad que no conocíamos hasta ahora. Igual están un poco solos, tal, y les aportamos esa compañía y ese momento de felicidad de, mira, me está haciendo caso un joven que nos lo cuentan así y pues, pero a nosotros nos llenan mucho más porque nos están contando la experiencia que han tenido en su vida. Entonces, es totalmente, o sea, llena un montón. Igual una frase típica, aprovecha el momento, igual te lo dice tu madre, tus amigos y tal, va a otra frase, pero luego te lo dice esta gente y de verdad, o sea, la sientes tanto que de verdad aprovechas el momento, pero a tope. Bueno, Tina, ¿cómo estás hoy? Vaya. ¿Un poco nerviosa? Sí. Pero estás con las manos, ¿notas hoy mejor? ¡Guau! Están más ágiles. Más ágiles, sí. Ajá. Qué bien. Bueno,
Hoy hasta casi podemos tocar las palmas, ¿eh? La salud de Tina ha ido mermando desde que le diagnosticaron hace 7 años una ELA, la esclerosis lateral amiotrófica. Cada vez es más dependiente del oxígeno y la movilidad pues se va reduciendo. Entonces, pues, bueno, el día es muy largo, los pensamientos también pueden ser muy largos y las emociones también. Entonces, el equipo de paliativos de Vitoria me invitó a participar en hacer este trabajo con música receptiva, con musicoterapia, porque Tina tiene un talante tan especial, ¿no? Siempre dispuesta y ella dice que ahora lo lleva peor, pero realmente hablamos muchas veces de la paciencia y la disposición que tiene para cualquier cosa, ¿no? Las personas que están a tu alrededor, simplemente sintiendo, notando como una luz amarilla. Uso música que sea muy descriptiva y que nos ayude a generar la imagen que hemos deseado. Muchas veces Tina quiere estar en su pueblo, en un campo, y elijo pues son músicas que nos evoquen ese tipo de situaciones. Un sabor a luz de luz amarilla sube. ¿Por qué con música? Bueno, es una herramienta en la cual yo creo que nos permite recordar, dar dignidad a la persona a partir de los recuerdos, de las músicas que se pueden cantar juntos, de paliar, si es necesario, el dolor. Creo que es como una herramienta muy humana. Es esa herramienta que se va colando allá por las rendijas. El sonido se va colando entre las rendijas de las puertas y nos va abriendo sonrisas, nos va abriendo recuerdos, nos arranca una lágrima. ¿Y la morfina y así le pudiste dar o no quiso? Vale, nada, muy bien. Hombre, yo te entiendo que en ese momento te gustaría darle lo que sea. Lo que pasa que como Silvio pues está tan consciente, pues ya sabes que, bueno, pues aunque nos cueste a veces tenemos que respetar, ¿no? Que no quiera tomar. Y yo creo que lo estás haciendo muy bien, porque me imagino que tiene que ser súper difícil y en ese momento no metérselo como sea, o sea, ¿no? Alberto. Sí. Amelia, de Silvio, que el domingo que tuvo una crisis, que estuvo mucho peor, que ha sido mucho peor que las otras. Alberto es médico de familia, aunque lleva 18 años en paliativos a domicilio. Miren es enfermera y también procede de la atención primaria. Juntos visitan a diario de 3 a 4 enfermos en la provincia de Álava. Pues Petra es una mujer que la semana pasada, el jueves o viernes, me llamó su médico de cabecera para decirme que le había mandado por unos dolores terribles al hospital y le habían vuelto a dar de alta con los mismos dolores y no más. Entonces que se le acababa un poco el arsenal que él tenía pensado y entonces a ver si podíamos echar un vistazo. ¿Has hablado con la hija? Sí, entonces me ha dicho que está mejor, que ha pasado la noche muy bien, o sea, que debe ser la primera noche que pasa bien, o sea, que prácticamente de un tirón hasta las 8 así. ¿Subimos? ¿Qué piso es? Sexto. Pues subimos. Sí. ¿No? Decías que estabas preocupada. ¿Qué te preocupa? O sea, yo he estado mucho tiempo sin salir de casa. Yo me había del verano pasado, que me dio en el pueblo. Y yo no debía salir a la calle, me daba como miedo. Si las cosas se torcieran y no fueran bien, ¿te gustaría ir al hospital? ¿Quedarnos en casa? Eso no lo he pensado. Lo que te estaba diciendo Alberto sería para ir al hospital a una unidad en la que ellos trabajan también con los del hospital a la vez, ¿no? Hay un equipo que trabaja en el hospital y viniendo a los domicilios, ¿no? Y son todos el mismo equipo. Yo creo que ahora lo más importante es que no tengas dolor y que estés lo mejor posible. Sí. Yo no tengo esos dolores. Claro. Tan horrorosos. Sí. Es que la veo muchísimo mejor, es que no tiene nada que ver. Es que yo hablo con ella en la mañana y se ha enterado de todo, me ha contestado. Hemos tenido una conversación.
Sí, Sí, que estuvisteis antes de ayer, ¿no? A verle. Los cuidados paliativos difieren mucho de una comunidad autónoma a otra. En Euskadi tienen un buen servicio. En Álava hay 5 médicos, 4 enfermeras y un psicólogo para una población de 325.000 individuos. Miren y Alberto atienden al año más de 200 casos. El caso de Eduardo, que vais a conocer ahora, a Eduardo le dieron de alta del hospital, yo no sé si fue en enero o en febrero. Entonces, la hija y el señor quería irse a casa. Entonces la hija dijo, me cojo el permiso de los días que me quedan, las vacaciones que me quedan y apuramos todo el día. Claro, ha pasado esos días, ese mes, y Eduardo ha estado muy bien, a ver cómo lo encontramos ahora, pero ha sido un palo, un palo. La hija encantada de que su padre esté mejor, pero el problema es que laboralmente no se contempla, en algunos convenios de algunas empresas ya empieza a contemplar, pero el problema es que hace falta mucho cuidado en casa para que no necesiten muchísimo cuidado en el hospital. O sea, sería una inversión de futuro el que hubiese personas preparadas para estar en los domicilios. Cada vez la gente es más mayor, cada vez necesita menos medicamentos y entonces ahí hay una lucha, ¿no? También de poderes y de cosas, ¿no? Que hace que si quitáramos muchos de esos medicamentos tendríamos más dinero para invertir en eso importante ahora mismo para ellos, ¿no? Que es el poder tener pues una cama confortable, un cuidador que les ayude en la higiene, que les ayude a movilizarse, a todo. Ya hemos recorrido, un buen camino desde Vitoria hasta aquí. Don Eduardo, ¿se acuerda de nosotros o no? Pues hombre, yo siempre que me acuerdo de ti. Siempre que me ves, te acuerdas de mí. Pero en cuanto me voy ya, se te olvida. Veníamos porque hemos hablado con Silvia y también con tu hija. Nos han dicho que andabas un poco peor. A peor voy. Sí. ¿Estás peor que cuando vinimos otra vez? De lo que le está pasando, ¿qué es lo que más le molesta a usted? La respiración. La respiración. ¿Que se fatiga cuando camina? ¿Usted necesita algo que podamos hacer nosotros? Que si necesita algo. Quitarme años. No sé. ¿Cuántos nos da de los que tiene? Dar ninguno vendido, sí que sí. Vamos a intentar que tenga menos fatiga. Ya le puso la doctora una pastilla. Vamos a observar estos días y si no pondremos alguna otra cosa. Porque la fatiga cuando se mueve y cuando habla mucho es llamativa, sí. La fatiga no va a menos, ¿no? No. Bueno, adiós todos. Hasta pronto. Vale. ¿Descansar? ¿Se está descansando bien por las noches? ¿Está con todo el tratamiento? En Segovia solo hay un equipo de paliativos para una provincia de 160.000 habitantes. Lo lógico es que hubiera 3, porque se considera necesario un dispositivo por cada 50.000 residentes. Leandro el médico y Estrella la enfermera recorren decenas de kilómetros a diario. La población segoviana es mayoritariamente rural. Más de 100.000 personas viven en pueblos, algunos tan pequeños que ni siquiera tienen ambulatorio. La gente es muy mayor, tiene dificultades para desplazarse, a veces incluso para acceder a los servicios farmacéuticos, porque en su pueblo no hay farmacia. Entonces, lógicamente, una persona con una enfermedad crónica avanzada que precisaría de una atención más continuada se ve interrumpida porque evidentemente los equipos de atención primaria no llegan tampoco a todos los sitios con el número de visitas y frecuencia que se desearía. Entonces, realmente la familia en este caso supone el primer frente de atención y, por tanto, por eso desde Cuidados Paliativos siempre trabajamos no solamente de cara al paciente, sino también a la familia, porque hay que darles el apoyo tanto en conocimientos, en formación, en cómo manejar cosas, como el soporte de ayuda en un momento determinado, aunque solo
toda sea telefónica, para saber que las cosas se están haciendo de manera adecuada. Vamos a ir a ver a un paciente, Florencio. Es un paciente que llevamos viendo desde el mes de febrero, con un problema respiratorio crónico muy importante, que es un paciente mayor, 90 años, que admite su situación de salud y que bueno, no tiene y verbaliza que él no tiene miedo a morir. Lo que no quiere es vivir con sufrimiento y con dolores y con malestar. Tanto el paciente como la familia y como los profesionales con buen criterio consensuaron en no realizar más intervenciones de ningún tipo, ni diagnósticas ni terapéuticas, y derivárnoslos al programa de atención domiciliaria. Es una familia muy colaboradora y por tanto la enfermera principal es su mujer, Máxima, que es una persona entrañable, muy cariñosa con nosotros y por supuesto con su marido, y que nos sirve de eslabón. Venimos a verle y a cambiar el aparatito. Nos ha dicho Máxima que ayer tuvo un vómito. Sí. Sí, ¿qué le pasó? Bueno, pues nada más comer como de costumbre. Y luego le fue a duchar María Jesús y le vio que estaba afuera. Entonces, como otras veces, cuando... ¿Ha descansado bien? Sí. Duermo como un tonto. Yo estoy muy bien, nada más que me canso mucho. No valgo para nada. ¿Usted, Máxima, está descansando? Me estoy descansando. Sí. Ahora me estoy haciendo a esta casa que no parecía mía. Madre. ¿Se puede? Adelante. Muy buenas, buenos días. Hola. No se asuste, Ramón, venimos aquí en una tribu, pero somos gente de bien. ¿Qué tal? Buenos días, Ramón. Es usted su esposa, ¿verdad? Sevi. Sí, Bueno. sí. Nosotros somos el equipo que cuando le den el alta del hospital vamos a ir a verle allí a su casa. Ella es Estrella, que es la enfermera, David, que es el psicólogo, y yo soy Leandro. ¿Vale? ¿Qué tal está? Vaya, Bueno, ¿con ganas de marcharse a casa? Sí. De todas maneras, Marisol, Hola. que es Hola, Ramón, ¿qué tal? una voluntaria de ¿Qué aquí tal? de la Asociación Española contra el Cáncer, le va a asistir aquí mientras esté en el hospital en lo que necesite. ¿Vale? Ahora le vamos a dejar con ella. Si los días que estén aquí, perfectamente, pues ella les puede servir de ayuda en lo que necesite. Y Sole también, claro, le ha dejado en el centro. Otro voluntario también. El 10% de los 350 pacientes de paliativos de Segovia son oncológicos. Ya le vemos en casa. Encantado. El problema viene, o por lo menos lo que nos bloquea un poco la cabeza, sobre todo usted que es la cuidadora, es cuando nos vayamos a casa. Cuando nos vayamos a casa dices, ¿y qué voy a hacer yo? ¿Cómo voy a moverle? ¿Cómo voy a...? Bueno, pues nosotros estamos ahí sobre todo para todas esas dudas que usted tenga. Lo que vaya necesitando, desde una cama articulada, como esta que tiene aquí, nosotros se la llevamos a su domicilio. Le llevamos una silla para que le ayude a bañarle. Pues ahora necesita el favor, pues aquí estamos. Y si tiene que llorar, pues llore, que no pasa nada. Es humano llorar y reírse y todo. Se emociona usted, pero eso es muy bueno. El sacar todas esas emociones es muy bueno. Sí, en romano. En Francisco Romano. Cada día van 2 voluntarias al hospital y cuando es necesario acuden a los domicilios. El voluntariado en domicilio es mucho más personalizado. Entras en una casa de una persona, no es un hospital. Pero sí que es verdad que desde que llegas te abren sus puertas. Ellas te han solicitado y te abren sus puertas. Te llegan a contar cosas que dices, ¿cómo me puede a mí contar una persona eso? Sí, te haces muy cercano, muy cercano. Aunque el periodo de tiempo no sea muy largo, normalmente un paliativo ya a domicilio no suele ser muy largo, pero entablas una relación muy íntima, ¿eh? ¿Qué tal va con la rehabilitación? ¿Y se acuerda que hemos ido bajando la medicación? Sí. Porque estaba muy adormilado. No. ¿Ahora se siente adormilado o no? No. Ahora ya estoy espabilado. Cuando no haya tiempo ya no hay... ¿Te parece? Vamos a la Camino Exploro. Llego desde el 12 de octubre, que me estaban tratando la base del dolor y no daban con ello, y entonces me mandaron para acá, para que este doctor me pusiera en condiciones,
porque el dolor allí no eran capaces de quitármelo. Tengo cáncer de pulmón, en el pulmón izquierdo. Y entonces aquí parece ser que me están dando con ello. De momento estoy estupendamente. Estaba totalmente ido, no coordinaba y la vista muy nublada y miraba pero no veía. Muy mal, estaba muy mal. Violeta nos ha separado de Pablo desde que le internaron hace 2 semanas en la Fundación San José. ¿Y este lugar, el vivir aquí, el estar aquí, pues qué crees que te está ayudando? Este ambiente sí favorece, ¿eh? ¿Favorece? Favorece el ambiente porque es como en casa, pero con más confort, con más cuidados, que sobre todo los cuidados es lo principal en esta... ¿Te lo imaginabas así? No. Porque claro, cuando hablamos de unidad de cuidados paliativos, donde van las personas que están con una enfermedad... Se te encoge el corazón así. Veníamos en la ambulancia... ¿Se te encogía el corazón? Se me encogía el corazón. Porque ¿qué significaba para ti el que él viniese aquí? Pues que venía a morir. ¿Y ahora? Y ahora ya tenemos una esperanza. Tenéis una esperanza. Cuando hablas de esperanza, ¿a qué esperanza te refieres? Pues que el tiempo que viva, que le ves que está sin dolor, que está sosegadamente, y eso nos da una satisfacción tremenda. O sea que... Aunque el final, a lo mejor, es inevitable. Pero esa esperanza aquí y ahora, vivir en este momento y disfrutar y verle juntos. Con ese sosiego. Y verle vivir con ese sosiego. Exactamente, porque estaba muy desesperado. Nosotros siempre les decimos que, bueno, aquí no vienen a morir, vienen a vivir hasta el final. Y vivir hasta el final es darle sentido y valor a todo lo que es para ellos el acompañar y estar cerrando la vida con mucho amor y mucho sentido. Y sobre todo que ellos lo vivan este momento, que todo lo que ocurre en la habitación, en los alrededores, cuando salen, no solamente está la enfermedad, sino que pueden hablar de más cosas y que pueden compartir recuerdos, pueden compartir vivencias, pueden compartir un espacio donde la vida sigue. Y eso creo que es muy importante. La Fundación San José forma parte de la Unidad Integral de Cuidados Paliativos de la Comunidad de Madrid, un organismo que trata de cubrir las necesidades de miles de pacientes. Madrid es la segunda región después de Cataluña donde hay más servicio asistencial a los que están en esa última fase. Para ellos está dedicado exclusivamente uno de los pabellones de este complejo hospitalario de principios del siglo XX. Tengo un cáncer de pulmón que además me daban un poco tiempo de vida, me daban 6 meses de vida y llevo ya 9 años, 9 para 10 años. Valora más el tiempo. No se aprovecha, se valora mucho más, muchísimo. El tiempo lo vives de otra manera, completamente distinto. No tiene nada que ver. No le das la importancia que le dabas antes a pequeñas cosas. El caso de Ramón es paradigmático. Ha estado 2 veces ingresado y las 2 veces le han dado el alta. Llegué bastante mal, las cosas como son, porque ya me vieron que estaba mal allí, en el Severo Ochoa, y me mandaron aquí. Y no vine en condiciones. Si yo pesaba 83 kilos y me quedé en 50 y algunos, ¿sabes que me queden los huesos? Entre el tratamiento que te dan aquí, la gente que está trabajando, y luego allí ver a los nietos allí en la foto,
pues eso me sacó para adelante. La especialidad de paliativos no existe en los estudios de medicina en nuestro país. Es una reivindicación constante de los profesionales que hoy ocupan las unidades. La mayoría procede de la geriatría, medicina interna o familiar. Todos ellos luchan para que se convierta en un servicio imprescindible. La tendencia ahora es intentar de manera precoz introducir los paliativos en las especialidades, en oncología, en interna, en cardiología, en neurología, para desde el principio solapar el tratamiento activo con el tratamiento de cuidados paliativos para intentar mejorar esa calidad de vida y ayudar al paciente en toma de decisiones respecto a los tratamientos que quiere realizarse. Los paliativos aportan, yo creo que un grado de humanización que puede ser útil a otras especialidades para esa necesidad de cercanía y de acogida que podemos tener en paliativos, puedan tenerlo en cualquier otro punto del sistema sanitario. Vayas a operarte de juanetes, vayas a la UCI porque tengas un problema serio que precise ingreso en cuidados intensivos, o porque vayas a cualquier tipo de cirugía o de intervención médica. Cuando uno está en una enfermedad avanzada, como es el caso, y está en una planta de cuidados paliativos como es la nuestra, este proceso, pues llega un momento que todos los añadidos se caen y ves a la persona de forma auténtica, ¿no? Y realmente lo que reclaman son también a su alrededor personas que sean coherentes y auténticos, ¿no? con ellos. Hola. Hola, Mónica. ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo habéis pasado la noche? Bien, ha dormido bien. Ah, sí, sí. Bueno, me alegro. Sí. ¿Y habéis estado un rato en la terraza entonces? Sí, hemos estado ahí admirando la naturaleza y el canto de los pajaritos. Que eso está Además, genial. a ti te relaja un montón eso, ¿verdad? Qué bien. La verdad es que es estupendo. Y a los dos os viene... Vamos, yo cuando veo en la terraza y con vuestros amigos también, que... Sí, que no paran de venir, ¿eh? Sí. Es que es un continuo. Aquí estamos viviendo hasta el último segundo. Genial. Y así es como yo lo tengo pensado, que aquí no venimos a morir, venimos a vivir. A vivir. Joder, qué bien. La verdad es que para nosotros también, que muchas veces verte a ti como acompañáis, o la relación que tenéis entre vosotros, también nos da fuerza, a los que vamos de blanco. Porque no siempre que entras en una habitación, pues hay esta paz y esta calma, ¿no? Hay de todo, ¿no? Cada uno tiene Sí, derecho. yo lo estoy viendo, ¿no? Que hay gente que lo vive desde otro lado, más del sufrimiento. Pero pudiendo elegir, ¿por qué pasar los últimos días con mala sensación y con sufrimiento cuando puedes pasar y vivir plenamente hasta el último segundo? Yo elijo eso. ¿Cómo te has ido tú recolocando por dentro para poder llegar a pensar esto? No lo sé, yo trato de estar ahí. A veces es verdad que flaqueo, porque es una situación dura. Pero en cuanto flaqueo y me doy cuenta de que estoy yéndome al sufrimiento, a los pensamientos estos negativos, digo, cuidado, que estamos aquí ahora y nos tenemos y todavía podemos vivir, darnos amor, y otra vez me recoloco. La realidad que tenemos es esta. Entonces es mejor aceptar y llevarlo, pues eso, con mucho amor. Porque eso sí, lo que yo he descubierto es que el amor y vivir el momento presente, eso es lo que más puede ayudar en un proceso como este. Es, digamos, la píldora secreta.